buenas tardes. Bueno, a continuación voy a exponer un tema tan relevante en estos tiempos, pues, de elementos para una crítica al concepto de trabajo de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, como sabemos, es un filósofo alemán recientemente fallecido, lamentablemente, de gran trascendencia. Sus obras han sido traducidos a distintos idiomas. Bueno, mi exposición va a estar dividida básicamente en dos partes. En la primera parte voy a exponer el tema de una introducción a la teoría de Habermas, la teoría filosófica, principalmente la teoría de la acción comunicativa. Y en un segundo punto, adentrándonos ya en el tema del concepto de trabajo de Jürgen Habermas, vamos a abordar este aspecto con la finalidad de realizar algunas conclusiones y una crítica a este concepto. Bueno, básicamente estas dos divisiones que he realizado se debe a dos artículos que he escrito al respecto. El primero de ellos, que fue publicado en el año 2023, en junio, se titula La categoría de trabajo en Habermas, algunas notas críticas. Y un segundo artículo es el que ya está a puertas de salir y he enviado este artículo que se titula Una introducción a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Entonces, este artículo lo he escrito este último, ya que releyendo el anterior artículo sobre la categoría de trabajo en Habermas, eh, me di cuenta que era necesario previamente introducir a manera de, digamos, unas notas previas a este trabajo sobre la categoría o el concepto del trabajo en Habermas, eh, introducirnos a las teorías que maneja este gran filósofo y sociólogo alemán. Seguramente ya este lunes va a estar publicado en Semanario Avance este artículo, una introducción a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Bueno, para ya exponer este primer punto, tenemos que señalar que Jürgen Habermas nació en Düsseldorf el 18 de junio de 1929 y falleció recientemente en Stamberg el 14 de marzo del 2026. Fue un filósofo y sociólogo alemán de reconocido prestigio a nivel internacional. También fue uno de los grandes representantes de la Escuela de Frankfurt, escuela que ha tenido también grandes representantes como el propio Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, entre otros. Para entender el pensamiento de Habermas, es necesario previamente tomar notas acerca de lo que significó esta importante escuela. Efectivamente, la Escuela de Frankfurt es una agrupación de pensadores que desarrollaron la denominada teoría crítica, es decir, una corriente filosófica dirigida a la toma de conciencia histórica de los sujetos y una concepción del mundo racionalizada, antidogmática, participativa y transformadora, según el propio autor que estoy tomando, el profesor colombiano Bolmer. Tiene un libro específicamente titulado eh, Introducción al pensamiento jurídico crítico, Antonio Carlos Bolmer, del año 2003, publicado en Bogotá en el Instituto ILSA. Bueno, eh, sigamos caracterizando la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt resalta el análisis teórico de la sociedad y señala que esta sociedad no puede estar limitada, o este análisis no puede estar limitado a una simple verificación positivista y pasiva del mundo, puesto que todo estudio teórico, según esta corriente, es una actividad de pensamiento que inspira un ideal propio que no se encuentra en los hechos simples, toda vez que la sociedad real deviene irracional.
en donde ni la justicia, ni la libertad, ni la transparencia gobiernan. Frente a la antigua teoría de la sociedad, eh, los teóricos de esta escuela desarrollaron una nueva investigación que no se conforma con la sola contemplación del mundo irracional, sino que consiste en evaluar críticamente la sociedad en función de ciertos valores que pertenecen a la razón universal y libre. Entonces, frente a la antigua teoría de la sociedad, vemos cómo esta escuela de Frankfurt propone ya un estudio global de la sociedad que integra muchas ramas del conocimiento, es una visión también crítica, no solamente recoge los datos de la sociedad, no se limita al positivismo. La teoría crítica, como producto de los estudios de la Escuela de Frankfurt, pretende ser una comprensión totalizante y dialéctica de la sociedad humana en su conjunto, y para ser más exactos, de los mecanismos de la sociedad industrial avanzada, ¿no? Según Giovanni Reale y Antiseri, una obra también sobre este pensamiento filosófico, ¿no? Eh, entonces, la finalidad de esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es estimular una transformación racional que tenga en cuenta al hombre en el plano de su libertad, de su creatividad, en colaboración armoniosa con los demás, en vez de que exista y prolifere un sistema de carácter dictatorial. Ahora bien, eh, adentrándonos ya a la teoría de Habermas, eh, que en muchos aspectos comparte muchas líneas con otros autores, pero también existen grandes diferencias. La teoría de Habermas supone, respecto del proyecto original de la teoría crítica, una concentración en los esfuerzos propiamente teóricos, es decir, se va a institucionalizar más todo su pensamiento. Por otra parte, existe una considerable moderación de sus objetivos políticos, es decir, ya dentro de la teoría de Habermas ya no existe una transformación, digamos, dejar de lado el sistema capitalista y proponer otro sistema, no. Eh, ya en el pensamiento de Habermas se observa ya que los planteamientos se dan dentro de este marco capitalista, ¿no? eh, para algunos autores, su teoría se socialdemocratiza. Esto debido a que desarrolló su pensamiento en un contexto histórico y político muy distinto del que vio nacer a la Escuela de Frankfurt. Eh, Vemos cómo existe ya un contexto distinto, como es la Alemania reconstruida de la posguerra, el desarrollo y la crisis de los estados de bienestar, la progresiva desradicalización del movimiento obrero, el surgimiento de nuevas desigualdades y nuevos movimientos sociales, en suma, la creciente complejidad de las sociedades capitalistas occidentales. Entre los textos que destacan de la obra de Habermas se encuentra principalmente la teoría de la acción comunicativa, que fue publicada en el año 1981. Esta teoría no podría entenderse si no se hace una referencia al cambio de paradigma de la filosofía del siglo XX, con la introducción del paradigma lingüístico desarrollado, entre otros, por Ludwig Wittgenstein, Heidegger, Humboldt y Frege. A diferencia de la filosofía clásica basada en el paradigma ontológico, es decir, aquella que indaga el ser, y así como la filosofía moderna que estudia las posibilidades del conocimiento, este giro lingüístico va a romper el esquema sujeto-objeto y considera al lenguaje como el instrumento fundamental para entender la realidad y experiencia humana, ¿no? Pues a partir de este giro lingüístico, de estos nuevos estudios en materia filosófica, apuntando al tema del lenguaje, Habermas va a desarrollar su teoría y es posible entenderla a partir de este fenómeno. En la teoría de la acción comunicativa, el filósofo alemán distingue la racionalidad instrumental, aquella orientada hacia fines, y la racionalidad comunicativa, que tiene por base el entendimiento mutuo por medio del lenguaje. Señala Habermas esta obra, ¿no?, la teoría de la acción comunicativa,
que el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio dentro del cual tiene lugar un tipo de procesos de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse con un mundo, se presentan unos frente a otros con pretensión de validez, que puede ser reconocidas o puestas en cuestión. Entonces, las pretensiones de validez que surgen en cada acto del habla, según Habermas, son tres. En primer lugar, la pretensión de verdad, la pretensión de lo que yo digo es cierto. La segunda es la pretensión de rectitud, es decir, lo que digo es apropiado según normas compartidas. Y finalmente, la pretensión de veracidad, es decir, lo que yo digo es algo que es, digamos, eh, dicho con honestidad. Además, el filósofo alemán estudia lo que se ha denominado el mundo de la vida, como aquel trasfondo de significados compartidos donde ocurre la comunicación, y el plano cultural, la sociedad, la personalidad, y esto lo va a diferenciar de lo que ha denominado el sistema, ¿no? Básicamente dominado por el mercado y la burocracia, que tiene como base funcional el dinero y el poder, por lo que existe una seria preocupación por la colonización del mundo, de la vida, por la lógica del sistema, invadiendo espacios que deberían ser resueltos por medio del diálogo. Entonces, Habermas todavía mantiene esa crítica a estos dos factores, ¿no? Mejor dicho, el factor del sistema, el mercado y la burocracia, como elementos que van a afectar al mundo de la vida. Sin embargo, la solución para Habermas de esta afectación va a ser justamente el diálogo entre las partes, todo dentro del propio marco capitalista. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente crítica final de esta primera parte. Resulta necesario expresar que la crítica del capitalismo y de la sociedad moderna de Habermas es contrapuesta al carácter antisistémico del marxismo, por lo que nos encontramos principalmente ante una teoría de carácter liberal que acepta el capitalismo como la esfera política y social a partir del cual se desarrolla la modernidad por medio del entendimiento racional del lenguaje. Ahora bien, ya adentrándonos al siguiente punto, que es el de la teoría del trabajo en Habermas, o el concepto de trabajo en Habermas, eh, que básicamente el artículo que les he mencionado, publicado en el año 2023, eh, vamos a ver que hay muchas diferencias entre el concepto de trabajo de Habermas y el concepto de trabajo de Marx. El papel del trabajo en el filósofo alemán Habermas, en contraste con Marx, queda relegado a una acción instrumental, privilegiando en cambio la esfera de la acción comunicativa como el evento principal de evolución social, ¿no? Sabemos que para Marx lo más importante es el factor trabajo para el desarrollo o la propia evolución de la sociedad. Ya en un artículo publicado en 1968 titulado Conocimiento e Interés, Habermas afirmaba que Marx, si bien supera el idealismo al encontrar en el trabajo social el elemento sustancial para el proceso de conocimiento, cuestiona el hecho de que la historia humana pueda ser entendida como parte de la historia natural, reduciendo su desarrollo y conocimiento a la simple disposición de la técnica, trabajo. Además, le reprocha no haber distinguido trabajo e interacción, lo que habría permitido diferenciar entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas. En otra publicación de Habermas, titulado Trabajo e Interacción, notas sobre la filosofía hegeliana del periodo de Jena, del año 1968, en cambio, Habermas elogia la distinción realizada por Hegel entre lenguaje y trabajo, el primero entendido como símbolos de sujetos solitarios en confrontación con la naturaleza, y el segundo como satisfacción de necesidades, ¿no? Sigue Habermas relegando el factor trabajo a simplemente un estado de necesidad, digamos, ¿no? Y privilegia el tema del lenguaje como un elemento que hace, un elemento más elevado que hace superar la condición del hombre. Eh, por lo tanto, va a elogiar a Hegel en esta diferencia que hace entre lenguaje y trabajo,
distinguiendo el espíritu existente de la naturaleza y también como transferencia de energía al objeto, convirtiéndolo al sujeto en cosa. Y si bien reconoce que Marx redescubrió la conexión entre trabajo e interacción sin haber leído la conferencia de Hegel en Jena, lamenta que haya explicado esta conexión solo a partir de la acción instrumental, trabajo, descuidando la acción comunicativa, el lenguaje, ¿no? Sigue reprochándole a Marx que no haya incidido en el tema del lenguaje y solo se haya limitado al factor trabajo. Al final daremos también unas críticas a este aspecto. En otro artículo de Habermas, titulado La reconstrucción del materialismo histórico, eh, Habermas afirma que el tránsito del antropoide al hombre fue dado tanto por un mecanismo de desarrollo biológico, ¿no?, desenvolvimiento orgánico, como de un desenvolvimiento o desarrollo social, es un desenvolvimiento cultural a partir del instrumento de trabajo. Sin embargo, afirma que con el Homo sapiens se elimina este doble mecanismo, desarrollándose solo a partir de mecanismos estrictamente sociales. De este modo, el lenguaje, en su forma desarrollada, se tornaría en un elemento sustancial que conlleva las normas sociales, siendo capaz de fomentar una razón comunicativa predominante sobre la acción instrumental. Además, plantea que el trabajo y el lenguaje son anteriores al hombre y a la sociedad, lo que volvería a la teoría marxista en obsoleta e insuficiente para capturar la forma de la vida humana. Es decir, se tornaría relevante el trabajo social como elemento diferenciador entre hombre, sociedad y naturaleza, ¿no? Sin embargo, acá podemos citar un libro de José Carvalho, titulado, bueno, está en portugués, pero se puede traducir como El debate sobre la centralidad del trabajo, publicado en el año 2006. En este libro, Carvalho cuestiona este razonamiento de Habermas, señala que es cuestionable que el lenguaje y el trabajo puedan ser considerados como anteriores al hombre y a la sociedad, pues entraría esta teoría en una completa contradicción si entendemos que las categorías específicamente sociales antecederían a lo social, ¿no? Es decir, el lenguaje y el trabajo que son plenamente sociales no pueden ser antecedentes o anteriores a la al propio elemento social, siendo la única alternativa, señala Carvalho, para salvar esta tesis que también los homínidos puedan ser considerados como auténticos humanos. La distinción entre trabajo e interacción permite a Habermas elaborar un concepto de sociedad bajo una doble visión, como sistema y como mundo-vida, como ya lo hemos mencionado en el primer punto. Siendo este último, el mundo de la vida, un conjunto de saberes que provee a los participantes de la comunicación de convicciones a problemáticas, sin problemas, producto de la acción comunicativa, ¿no? Todo se puede resolver a través de la acción comunicativa. Un espacio en que los sujetos pueden criticar y exhibir los fundamentos de sus pretensiones de validez, resolviendo sus disentimientos y llegando a un acuerdo. Esto lo señala el propio Habermas en su obra titulada La reconstrucción del materialismo histórico. Esta obra, perdón, la obra se titula Teoría de la acción comunicativa, el segundo tomo. Bueno, sin embargo, otro autor, Honeck, cuestiona esta doble visión de la sociedad, pues crea una doble ficción, a saber, existen acciones libres del contexto normativo dentro de las organizaciones, y en segundo lugar que las esferas comunicativas pueden estar libres de dominación, ¿no? Como si fuera 100% libre las personas que interactúan en la sociedad. Por otra parte, Habermas, ya en otro libro titulado Ciencia y Técnica como Ideología, en este aspecto hemos tomado la quinta edición de la editorial Tecnos del año 2007, afirma que el fenómeno del capitalismo organizado eliminaría la distinción marxiana entre la estructura y superestructura, en la medida que la política ya no sería solo un fenómeno superestructural, pacificando los conflictos de clase, por lo que el hombre ya no se emanciparía
a través de la esfera del trabajo. Así afirma que la acción comunicativa en la categoría de la esfera pública impulsa espacios libres de la racionalidad instrumental, mediados por el dinero y el poder, teniendo como meta la democratización interna de las instituciones y organizaciones que dominan la esfera pública. No obstante, Habermas no toma en cuenta que en el capitalismo no solo existe una dominación de la fuerza de trabajo, ¿no? Esto lo sabemos todos los que nos dedicamos al derecho laboral, sino que se intensifica la explotación y la precarización laboral a escala global, en lo que la acción comunicativa poco puede hacer. Asimismo, esta relegación del trabajo expuesto por Habermas tiene el defecto de no distinguir entre trabajo abstracto y trabajo concreto, ¿no? Lo que siempre menciona Marx. Sin embargo, Habermas no hace esta distinción, ¿no? El trabajo abstracto es el trabajo que entendemos ya no en su particularidad, sino como aquel que sirve para la producción en general, y el trabajo concreto es el que realiza cada persona, ¿no? Existen muchas diferencias. Es decir, eh, entre la ejecución, ¿no? La diferencia existente entre la ejecución de un trabajo como parte de la vida cotidiana, un trabajo concreto o útil, y el trabajo como actividad genérico-social, el trabajo abstracto. Esta no diferenciación posibilita que la crisis de la sociedad del trabajo abstracto sea entendida equivocadamente como la crisis de la sociedad del trabajo concreto, ¿no? Este es un planteamiento del profesor brasileño Ricardo Antunes, que tiene una obra titulada Adeus ao Trabalho, ¿no? Adeus al Trabalho, o se puede traducir Adiós al Trabajo, ¿no? En forma de interrogación, eh, que ya tiene su 16ª edición en el año 2008, y justamente plantea esto, ¿no? Por lo tanto, la crisis del trabajo en el sistema capitalista es realmente la crisis del trabajo abstracto, es decir, la crisis del trabajo alienado que debe ser superado por la clase trabajadora hoy por hoy, ese trabajo que se enmarca dentro del sistema capitalista y está dominado justamente por esa subordinación que tienen los trabajadores frente al empleador, ¿no? Y está reconocido legalmente. Entonces, es una clase trabajadora que vivimos actualmente también es muy diferente a la clase que vivía ya en los inicios del capitalismo. Actualmente se trata de una clase trabajadora fragmentada, heterogénea, compleja, ¿no? Hacia y dónde debe apuntar esta nueva sociedad, hacia una sociedad del trabajo concreto, ¿no? Una sociedad del trabajo concreto, una sociedad primaria, originaria, punto de partida para la realización de las necesidades humanas y sociales. Es lo que señala también el profesor Ricardo Antunes en esta obra Adiós al Trabajo. Entonces, observamos aquí que si bien Habermas parte por una teoría crítica que tiene como basamento, entre otros autores, a Carlos Marx, vemos que finalmente se plantea ya no una radicalización o digamos, o una eliminación de un sistema de explotación que es el sistema capitalista, sino simplemente plantea la solución a través del diálogo entre las partes, como si fueran estas partes, como si estuvieran en igualdad de condiciones, ¿no? Esto lo obvia completamente Habermas. Es así que podemos entender su teoría no dentro de un marco totalmente marxista, sino dentro de una posición simplemente conciliadora, una posición de socialdemócrata hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, tiene grandes aportes y ha tenido mucha influencia en diversos aspectos, ¿no? Tanto en lo sociológico como en lo filosófico y hasta en lo jurídico, ¿no? Muchas teorías jurídicas parten de esta afirmación de la acción comunicativa de Habermas para desarrollar otras teorías relacionadas también con las formas de conciliar o de dialogar entre las partes.
Bueno, hasta aquí sería una suerte de introducción a Habermas y al concepto que tiene del trabajo en Habermas, no obstante las críticas que se ha realizado. Eh, bueno, muchas gracias a todos y queda conmigo hasta otra oportunidad. Saludos.